Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos aquí una vez más en el municipio de Tigre y tengo el placer, el honor y el privilegio de poder volver a saludarlos en estas transmisiones. Hoy una parada complicada para Asturiano, viene a visitar de local a Glorias de Tigre, que viene puntero y que tuvo buenas noticias en el día de ayer en San Martín. Han empatado 0-0 Almafuerte y Arsenal, el duelo de los que lo seguían de cerca. Ahora tenemos acá una magia para tirar. A ver, estamos manejándolo ahí con la gente de producción. Ahí está, perfecto. Entonces, esta es la tabla de posiciones a lo que fue el cierre de la fecha 8 del fin de semana pasado, que Asturiano venció a Argentino Junior por 3-0. Entonces, Glorias de Tigre puntero con 20 puntos. Almafuerte y Arsenal, que eran sus perseguidores más cercanos, han empatado ayer, por lo que han subido a 19 y a 18 puntos. Lo persigue River. Newell's con 14 estaría superando a River, que está jugando en este momento. Newell's le ganó, si no me equivoco, 2-1 a Franja de Oro en Rosario. Y por allá, dentro de la zona que acá tenemos en grisecito, tenemos a Asturiano con 13 puntos. Así que un duelo más que interesante. Hoy vamos a repasar entonces los citados por parte de Asturiano. Bueno, a ver, estamos teniendo un problemita. Bueno, puede fallar, dijo Tuzam. Tuvimos cambios en camisetas de parte de Gloria. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, pero claro, ven las imágenes de los citados que tanto estuve trabajando hoy, ahora no me aparecen. Vamos a ver si acá haciendo algún... Bueno, no importa, no van a poder salir. Lo que sí podemos hacer es esto, a ver si esta magia sale. Bueno, tampoco sale, las imágenes que preparamos no tienen ganas de salir, no importa. Vamos a dejar así entonces todo listo para el inicio del partido. A ver si esto tiene ganas de ayudarme, a ver. Bueno, no quiere salir. Bueno, no importa, no importa. Ahora vamos a repasar. Tenía armada ahí una fotito con los cuartetos iniciales, la lista de citados, pero bueno, son estas cosas que pueden pasar una vez que estamos en el vivo y en directo, pero a pesar de todo, de no haber tenido las imágenes, de todo lo que lo preparamos, tenemos ya todos los citados. Un cambio, a diferencia de la lista del fin de semana pasado por parte de Asturiano, hoy está resentido de una lesión en el psoas Tincho Zoiza, entra en su lugar Matías Lencinas. Qué lástima, che, qué lástima lo de las... Qué lástima lo de las imágenes. Habíamos armado ahí lindo la lista, así como ven la de la tabla de posiciones, habíamos armado todos los inicios de cuarteto y demás. Bueno, una lástima, a ver.
Ahí está, ahora sí, ahora me dejó. Vamos a ordenarlo. Y ahora sí, entonces vamos a repasar los citados por parte de Asturiano. Con la 1, Agustín Testón. Con la 2, Santiago Suárez. Con la 3, Facundo Dito Galdelli. El 4 de Juan Chiverdún. El 5, Matías Lencinas. El 6, Fede Fiumara. El 8, Alfonso Fonvega. El 9, el sureño Juan Manuel Lavaque. Con la 17, Agustín Pachoncet. Con la 18, Agustín también. En este caso, Coqui Cantarella. Con la 19, nuestro capitán Matías Bienvenuto. Con la 20, Ortman Rodrigo. La 21 para Santino Pichi. Y completa los 14 convocados hoy por Lucho Barrio Nuevo. El número 23, el Colo Gómez Ares. Y ahora a ver si el tiempo me lo permite. Vamos a sumar también los citados de Glorias. Lo vamos a hacer así, en vivo y en directo. Me está sonando una alarma. Alarma de inicio del encuentro. Ya tiene que estar por empezar. Vamos a sumar ahora, sí. Ahí tenemos también, entonces vamos a repasar los 14 hoy citados por parte de Glorias. Con la 1, González Ezequiel. Con las 2, Nazareno Germano. Con la 3, Matera Nicolás. Con la 4, Lopetegui Juan Ignacio. Con la 5, Rodrigo Valdés. Con la 6, Tobias Leguizamón. La 7 para Luciano Pérez. La 8 para Ubaltón Felipe. Pasaba ahí el grito característico de Asturiano. Con la 9, Juan Yoma. La 10 para Bravo Matías. La 11 para Maximiliano Gómez. La 14 para Bautista Germano. Y completa el 15, Otero Matías. En este caso 13 hoy. Los citados por los del municipio de Tigre. Y vamos a ver si... no era esta, pero la vamos a cambiar. Esta era. Disculpen por esta desprolijidad, yo tenía todo bien armado. Miren la magia que sumamos. Aquí el inicial de Asturiano, si no nos falla la predicción. Saldrá al campo con Agustín Testón, con el último Juan Cruz Verdún. Creemos que irán Benvenuto y Fiumara afuera. Y Lavaque de pivot. Sale Glorias al campo de juego. Entonces, como les mencionaba, hoy un encuentro importante para ambos equipos. Ahí lo vemos entonces, como les dije, Verdún, Fiumara, Lavaque y Benvenuto. ¿Jugará Lavaque de ala? ¿Jugará Benvenuto de ala? Ya lo veremos, esperamos por el inicial de Glorias, que no lo pude armar. Le pido 1000 disculpas a la gente de Glorias. No pudimos conseguir antes del partido el cuarteto inicial de Glorias para armar igual el mismo graph. Y hoy, otra particularidad, una lástima por dónde estamos ubicados y por la ubicación del tablero aquí en la cancha de Glorias, no podemos poner la camarita que nos enfoca el tablero, y yo tampoco puedo verlo muy bien. Está, para la gente que conoce la cancha de Glorias, ubicado arriba de la tribuna, que comparten tanto locales como visitantes, así que se va a complicar bastante. Los entonces de Gloria son el 6 Leguizamón, el 10 Bravo, el 5 Chirola Valdés, y con la número 12, no lo tengo al 12, ¿hubo cambio de números? Ahí tenemos ese cambio, vos lo tenés ahí para pasármelo, porque allá está el número 12, Lucho Pérez, ¿va con la 12? Perfecto. Entonces el inicial, Pérez, Bravo, Valdés y Leguizamón. Hay inicio entonces del encuentro aquí en el municipio de Tigre entre Asturiano y Glorias de Tigre, un partido que promete y muchísimo. Ambos equipos con los 3 puntos entre ceja y ceja. Asturiano para empezar a
afianzarse cada vez más en la zona de playoff. Glorias para aprovechar la oportunidad que le dieron sus dos perseguidores momentáneos por la punta, Almafuerte y Arsenal, que han empatado en el día de ayer 0-0 en San Martín. Acá la pelota ya la tiene el arquero, que es el número 15, si no me equivoco, que acá lo tengo, Matías Otero, perfecto, el titular. Acá Chirola que intentaba la cucharita, Benvenuto que despejaba, entonces nos sacamos la duda nosotros para cuando defienda Asturiano en este cuarteto inicial. Dos últimos jugadores de oficio, como son Benvenuto y Verdún. Sí, un Mati Benvenuto que estuvo jugando quizás un poco de pivot. Bueno, veremos cómo Lucho Barrenuevo maneja esto en este primer cuarteto. Acá Bravo, que sabía que tenía que finalizar la jugada. Les recordamos, en este cuarteto en realidad estaría Tincho Zoiza, hoy ausente por una leve lesión en sus psoas. Ingresó en la rotación por su lugar Matías Lencinas. Veremos en qué cuarteto se acomoda. Acá la pelota que le llega a Lavaqué. Este año con la 9. El sur de Lavaqué, que encuentra salteo con Benvenuto. Y Benvenuto que intenta por la banda. Logra conectar con la banda de Glorias de Tigre, Chirola Valdés, ex e histórico Villa Lañata. Se ha movido cerca del club. No tiene que viajar demasiado. Desde Lañata hasta aquí ha estado cerca. Ahora Asturiano presionando la salida de Glorias acá. Fimara que se lamenta, aprieta los dientes, abre la boca porque casi logra cortarle esa pelota al intento de la dualidad entre Bravo y Valdés. Estamos bien cerquita hoy de la cancha acá. Otero que limpia la pelota. Y Asturiano ya presionando sin el viaje de la pelota. Lo que obliga a Otero a esto, buscar directamente a Leguizamón, que no logra controlar la pelota. De cerca lo seguía Verdún. Aprovecho para recordarle a la gente que imposible desde el lugar en el que estamos enfocar el tablero y saber cuánto tiempo. Trataremos de irnos moviendo en cuanto podamos. Encima tiene una reja bastante cuadrillé y negra, o sea, prácticamente imposible acá desde donde estoy poder decirles el tiempo, pero les pedimos paciencia, por favor, y iremos siempre que podamos diciéndoles cuánto queda. Acá Lavaqué, que la bajaba al segundo palo, trata de llegar Benvenuto, Chirola que termina de despejar. Yo antes mencioné como una ventaja que estábamos cerca de la cancha. Acá todos me dicen que no estaría siendo una ventaja. Recién temí por el cuidado de todos nuestros materiales. Acá Lavaqué que intentaba la media vuelta, le ganaba la posición a Chirola, después caía y Otero ya que la baja con Pérez. Y Pérez que busca directo a Leguizamón, Leguizamón que recibe, la baja, trata de girar, gira sobre Verdún, gira sobre Fimara, busca el disparo, buena respuesta de Testón, que va a intentar sacar rápido para Lavaqué, pero baja para Fimara. Y Fimara que amaga, encuentra el eje, estaba atento Lucho Pérez para cortar, va a ser una nueva reposición para Asturiano. Chirola con Otero, Otero con Pérez, que no podía controlar esa pelota bien Asturiano en estos primeros minutos del partido, intentando presionar la salida de Glorias. 17-0-7. Es menos difícil de lo que pensaba mirar el tablero, entonces 17-0-7. Acá Fimara buscaba el disparo limpio, con todos los cordones, pero sin peligro para el arco defendido por Matías Otero, que con toda la tranquilidad del mundo agarra la pelota. El juez que le empieza a contar 3. Juega para Leguizamón, que no puede controlar bien esa pelota. Pelea Fimara, todavía Leguizamón. Intentaba con Pérez. Y unos primeros minutos de desencuentros para Glorias, bueno, pero los primeros minutos que siempre les menciono, que son para empezar a tener contacto con la pelota, ganar confianza y hacer cada vez un poquito mejor los pases. Acá se le movía la pelota a Fimara, estaba cerca del árbitro y mirando para abajo. Es mal sacado de Asturiano, entonces del lugar en donde se hizo, se gira la posición y ahora va a ser para Glorias. Pérez que ya juega con Otero y Otero que avanza hacia adelante. Aquí repliega Asturiano y cuando llega a mitad de campo, ahí va a empezar a presionar, recibe Fimara, el mano a mano con Bravo, igual tiene cobertura de Benvenuto. Bravo, lo muy habilidoso, por cierto, siempre lo decimos que cuando jugamos contra Glorias, que es el peligro en el mano a mano de los de Tigre. Y lo va a seguir bien de cerca a Fimara. Acá Bravo encontraba el disparo, no lograba conectar al segundo palo con Leguizamón. 16-12 y una nueva rotación larga. Lo dije, y ya se saca la pechera Galdelli, ya se saca la pechera Pichi y Vega. Me está faltando uno para la rotación de 4x4. Bueno, veremos quién se queda en cancha. Acá Fimara intentaba despejar.
Valdés que la cubre, Otero que la agarra. Y creo que puede llegar a quedarse Benvenuto en esta rotación. Ahí sale Verdún. No, todavía no, una más. 5 canta Testón, va a haber salida para Asturiano y también presiona Glorias ante los viajes. Fíjense que el primero no, caminan despacio y ante el segundo, ahí ya va Leguizamón a buscar a Benvenuto. Benvenuto que conecta con la Vaque que recibe, la pone en la suela, bracito atrás para encontrar a la posición, juega con Benvenuto. Benvenuto intentaba la aparición con Fiumara, dice que toca el juez en Leguizamón, va a ser salida para Asturiano. Lucho Navarro que le dice próxima, dale a sus dirigidos para que haya cambio, entonces veremos, como les decía, quién se queda. Acá Fiumara intentando mano a mano, buscaba la dualidad con Lavaque que le hacía bien la cortina, esta cortina que ha cambiado una vez más de regla. El año pasado estábamos con esa maldita continuación, que había que tener un pie apoyado y el otro en movimiento. Bueno, ahora hay que tener los dos pies apoyados para que sea legítima la cortina. Eso hacía Lavaque para que se juegue el mano a mano Fiumara. Otero y la pelota buscando lejos a Pérez. Y ahora sí va a haber cambio entonces. Ingresan Vega, Galdelli y Pichi. Y como les dije, mantiene Benvenuto que ahora de un lado hacia el otro. De último a pivot. Le cede el lugar a último a Alfonso Vega y acá pelea con Bravo. La cubre Vega, la pelota le picaba mal y no se iba, así que la queda Pichi. Pichi que juega con Testón. Testón que va a buscar largo. No la pudo levantar bien Testón. La pelota se pierde por línea lateral y va a haber también rotación entonces en Glorias. Ingresan el número 2, Germano, el 17 no lo tengo. Matera es el número 3 y el número 14, Germano. Leguizamón, perfecto, entonces el 17 es Leguizamón. No, el 6 Leguizamón estaba recién. Veremos, ahora vamos a corregir. Pero lo tenemos al 2 Germano, al 3 Matera, al 14 Germano. Nos está faltando el 17 Lopetegui, me dicen. Perfecto. Acá Pichi que recibía, trataba de girar. Dicen que sin falta los jueces, trababa en el piso con Matera. Vega que juega con Galdelli. A Galdelli lo presiona Germano. Decide librarse del peligro Facundo Dito Galdelli. La pelota la recibe Leguizamón. No, perdón, Leguizamón no. Acá corta a Galdelli, la pelota le va a quedar al jugador de Glorias. El duelo de los tres era en el rebote para Galdelli, va a ser igual. Salida para Glorias. Repasamos entonces Germano, Matera. Hay 2 Germano, perfecto. El 12 Germano Nazareno, el 14 Germano Bautista, el 3 Matera y el 17 completa los 4 de Glorias. Acá Pichi que no puede controlar bien esa pelota. Pelea de atrás Vega. Llega a Testón, la agarra un poquito afuera. Dicen que nada los jueces, que no se habrá ido toda. Entonces Testón busca directo a Benvenuto. No se encuentra este cuarteto de Asturiano en la rotación. Matera y la pelota jugando con Nazareno Germano. Germano para Batera. Y ahora ahí está, perfecto. Gómez Ares que le pide el cambio a Benvenuto. En la próxima habrá cambio pivot por pivot. Y Santino Pichi que juega para Galdelli. Dito encontrando un nuevo salteo a Gómez Ares. Estaban bien en los salteos los jugadores de Glorias. Acá corta y sale la contra. Quedó mal parado en esta Asturiano. La ponen al segundo palo para Germano que no puede rematar bien. Y ya saca la contra Asturiano. Siguió Testón con todo. Y ahora no hay arquero. Y se queda Pichi en la línea. Bien Testón en la recuperación. Mira para abajo y sale Testón, correte porque te levanta. Jugando con Nazareno Germano. Pichi que lograba el cabezazo. Después Fon en la otra. Y Santino Pichi, nuestro jugador, con paso por la sub-18 nacional, hace rebotar esa pelota en Matera Nicolás. Y ya hay salida para Asturiano. Dito y la pelota jugando con Santino Pichi, intentando conectar con Gómez Ares. Esa pelota iba a pasar, después la hacían rebotar en los jugadores de Asturiano. Va a haber continuidad para los del municipio de Tigre. La apoya en la línea Matera y ya juega. Aquí recibe una vez más el control orientado. Empieza la presión de Asturiano. La mano también Asturiano. Bueno, compensaron por la que se había ido un poquito antes de Testón.
11:57. El tiempo que le resta a esta primera etapa, todavía mucho tiempo por ahora. Esta fase del encuentro de estudios, de ver, de modelos de juego y demás. Hermoso sombrerito tiraba el jugador de Glorias por sobre Pichi, no podía después continuar con el ataque y una nueva posesión para Glorias. Ahora Asturiano esperando ahí en mitad, presionaba a Pichi, intentaba la paralela el jugador de Glorias y ahí salida para Asturiano. Se prepara el primer cuarteto una vez más, van a ingresar Lavaqué, Fiumara, acá Gómez se la deja Vega, Vega que pone el pecho, va a intentar el disparo, llegaba Matera con todo, al corte fue buena esta de Asturiano encontrando el corte profundo de Vega al segundo palo y Gómez que diciéndole que no a la pelota se la ponía al segundo palo y ahora el Colo, el encargado del córner, busca el puntinazo, el rebote lo agarra Pichi que sabía que tenía que terminar esa pelota. Y vuelve a entrar entonces el primer cuarteto ahora de pequeñas fichas. Ya ingresó Fiumara por Galdelli. Y en cuanto la posesión sea para Asturiano, regla básica del futsal, los cambios se hacen cuando la posesión es propia, nunca en posesión del rival, por más que se vaya, por más que haya cambio, no. Los cambios se hacen en posesión propia. Y eso va a ser Asturiano cuando recupere la pelota, se van a completar el cambio de jugadores. Esperan Lavaqué, Verdún y Benvenuto. En cancha, Fiumara, Gómezares, Pichi y Vega. Acá maneja la pelota para Glorias. Se juegan en mano a mano. Dicen que no, que mal sacado. Perfecto, mal sacado. Algo Fiumara le decía al árbitro antes de que juegue el lateral del jugador de Tigres. Evidentemente se ve que era eso. No hubo faltas todavía. Acá Lavaqué que recibe, le ponen el pie abajo, se deja caer sin falta. Para mi criterio y también para el de los árbitros sale la contra de Glorias. Ahí se iba esa pelota. Y ahora directa la presión de Glorias a la salida de Asturiano. Fiumara que buscaba en el córner a Lavaqué. La pelota cae en territorio del arquero Otero. Y ya la salida para Glorias. Acá con un control orientado se saca de encima a Lavaqué. Y ahora llega la cobertura y reinicio de posesión para Glorias. La pelota que le llega a Bautista Germano, propone el mano a mano, intenta jugar en el medio. La pelota le rebota a Lavaqué con fortuna de que no ingresaba ningún jugador de los del municipio al área. Acá casi logra agarrar la Lavaqué, la peinaba el jugador de Glorias y la recibía Otero. Ya la bajan para Germano Nazareno, que intentaba la continuidad. La pelota se pierde. Bueno, un inicio, como les mencionaba antes, un poco de estudio, un poco de ver qué modelos de juego se pueden aplicar, cómo defiende el rival, cómo ataca el rival. Acá recibe Fiumara, presionaba alto Glorias, menos mal que le queda Asturiano. Fiumara que logra conectar con Lavaqué, le pasan al ataque. Lavaqué que no puede darse vuelta, recupera Glorias, va a intentar con la falta, la ponen hacia el medio. Buena respuesta de Testón en la primera, de atrás Verdún sin falta, se queja todo Glorias y ahora saca la contra. Verdún se le escapa esa pelota. Se quejaba a toda la gente de Glorias por una falta ahí de Verdún que para mí tampoco existió. Y si le existió no sé si era para penal. Así que esa discusión que tenemos siempre, ¿no? ¿Cuán grave tiene que ser la falta para que sea sexta? ¿Cuán grave tiene que ser la falta para que sea penal? Bueno, para mí faltas son faltas y el contexto no debería no indicar un penal. Acá Bravo que no podía conectar con el número 12, que también lo tengo cambiado. Me estoy volviendo loco con el cambio de números. Fiumara intentaba. Chirola Valdés que recupera, saca la contra. De atrás Lavaqué para intentar. Bravo que reinicia y juega para su arquero Otero. Y Otero ya rápido con Valdés. Chirola y su trenza colita larga, siempre y bien característica. Ahora el mano a mano de Bravo sobre Lavaqué. El que hacía la cortina era Lopetegui. Una vez más para Chirola. Ahora Asturiano esperando detrás de mitad de cancha, pero ahí intenso. Llega rápido la pelota Chirola. Y ahí Fede con el paso adelante. La pelota la recibe Lopetegui. Lopetegui que juega para Bravo. Bravo y ahora sí el mano a mano con Fiumara. Juega con Lopetegui, reinicia con Bravo. Bravo para Valdés y ahora posesión larga esta de Glorias moviendo la pelota. Valdés que recibe en el medio. De abajo Verdún. Sin falta recupera Juanchi que trata de girar. La juega para Benvenuto. Benvenuto que no tiene opción clara por lo que decide jugarla con Testón. Y Testón de un arco hacia el otro se la cede una vez más a el conjunto de los de Tigre, que ahora pasaje favorable en estos minutos, sobre todo con la posesión
Acá intentaban y lograban cortar con Lopetegui. A Lopetegui lo seguía de cerca Lavaque. En él tocaba último la pelota. Va a ser para Gloria la salida. Voy a tratar de no meterme tanto porque debo estar apareciendo. Sí, me voy a pegar bien acá la columna. Acá Chirola que tocaba, cortaba. De voleíta trataban de conectar con el pivot Leguizamón. Lograban hacerlo. Acá chocan Lavaque y Leguizamón, si no me equivoco. Y ahora va a haber una nueva reposición para Asturiano. Esperan todavía en el banco Lencinas, Rodman, Set y Cantarela. Acá Benvenuto jugando para Fiumara. Y Fiumara que intentaba con el pivot. Estaba atento Lopetegui para cortar. Entre Almafuerte y Arsenal. Un asturiano que necesita esta victoria para seguir estando adentro de la zona de los playoffs. Se está jugando River. 2-1 gana Platense. Ganó, terminó ya Platense. ¿Con quién jugaba Platense? Con River. Le ganó 2-1 Platense a River. En el entretiempo repasaremos más o menos cómo fue la tabla. Lo de Newell ya lo marqué. Y están jugando entonces ahora también Nueva Estrella Country. En simultáneo, si no me equivoco, sí. Así que bueno, en el entretiempo repasaremos la tabla de dos personas con muchísimos años y muchísimo recorrido en el futsal argentino, sobre todo en las primeras categorías. Bravo que intenta llegar a la línea de fondo. Pichi que lo bloquea con una cruz. Que aprendió de verlo a Testón ahí con la caída. 6 minutos 32 le restan a este primer tiempo. Ya lo he mencionado, lo repito. No tenemos la posibilidad de tener enfrente el tablero. Tampoco de poder enfocarlo desde acá abajo. Es bastante complicado poder verlo. Chirola buscaba el disparo, pasaba cerca del segundo palo defendido por Testón. Pero más que esta no ha habido claras. Y para ninguno de los dos lados, en estos primeros 14. Acá intentaba recibir Gómez Ares, pelea contra Valdés. En este caso el duelo fue para el de Glorias. Y acá Asturiano sí. Cuando la pelota es parada, o sea, lateral, tiro libre, saque de arco, en campo de Glorias, ahí sí Asturiano presiona directamente. Cuando la posesión ha logrado llegar a mitad de cancha, ahí Asturiano decide esperar. Ahora va a haber un nuevo córner para Glorias. Lo va a hacer Maxi Gómez, recién ingresado también. Completa el cuarteto Bauti Germano con Bravo y Valdés. Acá recibe Bravo, va a buscar el disparo, bloquea Vega con su pierna derecha. Espera para ingresar el otro Germano, Nazareno. Y acá Gómez jugando para Valdés. Valdés de una para Bravo. Bravo que recibe de cerca. Galdelli lo persigue, cierra el eje por la duda Gómez Ares. Y Bravo juega para Valdés. Y Valdés para Bautista Germano. Y Bautista Germano para Bravo. Y Bravo que ingresa. Y va a jugar con Maxi Gómez. Y Maxi Gómez para Germano. Y Germano que va a intentar girar. Pichi estaba atento. Pega en la cobertura. Gómez Ares que intenta con Galdelli. Es buena la presión de Glorias que no logra dejar salir a Asturiano de su propio campo. Chirola y la pelota jugando para Bravo. A Bravo le está de salir. Juega para Gómez Ares. Gómez Ares para Pichi. Pichi contra Otero. Pichi el puntazo. Y ahora sí. Llegó la primera clara del partido. Fue para Asturiano. De puntina, contra pierna, intentaba Pichi poner la pelota sobre el segundo palo, defendido por Otero. Una lástima esta para el Pichón. Ya de Pichón, que de Pichón ya a poco. Va Maxi Gómez para los de Tigre. Para hacer el lateral, juega con Germano, atento Gómez Ares para anticipar, la pelota le queda a Pichi. Pichi que juega para Vega, le van a llegar atrás. Juega por la banda para Gómez Ares que recibe, va a intentar hacerla rebotar, no puede, la pelota se la lleva Germano, está bien parado igual Asturiano, por lo que va a tener que reiniciar Gómez y la pelota. Acá recibe Germano Nazareno que ingresa y recibe en el eje una vez más la pelota. Gómez y la pelota se caen al piso, le va a quedar al jugador de Gloria. Buena respuesta de Testón. Con fortuna se quedaba esa pelota Nazareno Germano. 4 minutos 28 le restan este primer tiempo. A defender a Asturiano esta pelota parada. El puntinazo se lo daban directo a Testón, que va a intentar sacar rápido con Lencinas.
Encinas acompañando a Verdún, todavía Galdelli, ya ingresó Benvenuto y espera a Rothman entonces para completar algo así como tercer cuarteto, con 2 que ya estaban y con 2 que recién entran en el partido. Lo voy a decir, sí, lo voy a decir. Hace un tiempo que yo vengo viendo a ciertos jugadores del futsal, estoy hablando hace años, jugando con zapatillas de vóley, sobre todo ASICS, indoor. Y este año es terrible lo que ha crecido la utilización de zapatillas de vóley en los jugadores de futsal. Claro, la suela es para la misma cancha y tiene un buen agarre en el piso. En este cuarteto de asturiano los vemos a Lencinas y a Verdún. Y seguramente algún jugador de Glorias haya con zapatillas. A ver, en el banco no veo a ninguno. También los ojos me fallan un poco, puede fallar. Pero empiecen a mirarlo en el resto de partidos. Van a ver cuántos jugadores empiezan a utilizar zapatillas. Yo creo que más que nada es por un tema de la suela, que se consigue poco. Lencinas, que la bajaba al segundo palo, no se animó a ir Benvenuto. Y también por un tema de amortiguación. Son zapatillas que están preparadas para el alto impacto, entonces se pueden usar y bienvenidas sean a este deporte. Bueno, nada, detalles que aprovecho para mencionar. Mientras que intentaba la paralela conseguirla Maxi Gómez. Verdún que ya juega para Benvenuto, Benvenuto que amaga y va a buscar de cucharita a Lencinas. Y ya ingresado entonces con la número 20, Rodrigo Rothman, que acá empieza a caminar. Le cantaba el cambio Juanchi a Lencinas, no lo escuchaba, la pelota la recibe Bautista Germano. Germano juega para el otro Germano Nazareno. Acá el que tiene la pelota, le quiere jugar de mano a mano a Lencinas, que agacha el cuerpo. Rodri que no puede evitar el salteo. La ponen al segundo palo. Uy, con fortuna. Se la queda Testón, que la mano todo desde atrás y se la quedó abajo de sus piernas cuando caía. Acá Rothman jugando para Benvenuto. Benvenuto con un control hacia afuera. Despeja esa pelota. Bueno, ahora sí llegó la otra clara. Ortman, me dicen, perfecto. No Rothman, Ortman. Le cambié ahí las letras. Perdón. Ortman es Rodri, el 20 de Asturiano. Acá intentaba Lencina controlarla, no podía. 2-2-2. 2 minutos 22 el tiempo que le resta a este primer tiempo aquí en el municipio. Glorias y la pelota. Asturiano decidido a esperar acá en 20. Y ahora Lencinas comienza la presión. Germano Nazareno moviendo la pelota. Acá recupera Ortman. No logra salir. Está atento Testón. Sí, Testón. Que salió a romper todo. Dijo, la pelota no llega. Pero va a haber ahí reposición para los de Tigre. Ortman va a sacar el mano a mano. Sale para arriba. Va a buscar el disparo. Bloquea Chirola. Uy. Se me para el corazón cada vez que pasa cerca la pelota. Y ya hubo nueva rotación. De nuevo Lavaqué, de nuevo Fiumara, de nuevo Benvenuto, de nuevo Verdún. Acá Fiumara jugando con Benvenuto y Benvenuto para Verdún. Verdún que intentaba directo sobre la banda, bien igual. Grita Lucho Barrio nuevo para Verdún. Chirola para Bravo, que recibe y juega una vez más con su capitán. Chirola para Bravo, de cerca Fiumara, subí. Es lo que gritaba Barrio Nuevo. Oh, yo le estuve diciendo mal todo el tiempo, estas cosas que me corrigen. Acá la pelota le queda a Lavaqué, busca el disparo, le revienta el pecho a Otero. Bueno, estoy con la dislexia un poquito. Navarro, no Barrio Nuevo. Rothman, Ortman, Navarro, Barrio Nuevo. Estoy mal. La vuelta cuesta. Ya me voy a acostumbrar. Acá Fiumara poniéndola, tratando de que no se mueva. Juega para Benvenuto para Fiumara. Intentaba el taco con Lavaqué. Pide Casla. Fiumara que se la deja a Benvenuto. Benvenuto intentaba para Fiumara. Bravo que la despeja de taco. Intentaba Bravo, le quedaba Benvenuto, buscaba Lavaqué, la pelota pasaba larga, va a ser salida para Otero, que acá baja para Germano. Y Germano intentaba con Leguizamón. Y Testón ya buscándolo
a Lavaque. Pone el cuerpo y le gana a Chirola. Intentaba el mano a mano, lo gana Valdés. Acá recupera a Verdún. Le van a sumar ahora sí. La primera. Falta de este primer tiempo. Bien, tranquilo. En faltas. Y a falta de 33 segundos para el final, hay minuto pedido por parte de Asturiano. Nueva Estrella le está ganando 2-0 a Country. Ahora vamos a repasar la tabla de posiciones en el entretiempo. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego, últimos 33 segundos de esta primera etapa. Calculo un minuto pedido por el DT de Glorias para ver cómo trabajar estos últimos 30 segundos. Acá Valdés, Benvenuto que recuperaba, Fiumara, Gómez Ares, intentaba para Fiumara, la pelota se la queda a Gómez Ares, busca el disparo, bravo, y acá es buen momento para falta, eso grita Tincho Zoiza, que hay momento para hacer falta, buscaba el disparo. El número 14, Germano. 14 segundos le restan en este primer tiempo, entonces tiene que ser posesión larga para Asturiano, pero eso identifica a Glorias, entonces presiona alto, Valdés que recuperaba, ahí tiene que estar atento y rápido Gómez Ares, perfecto, comete la falta, pero los últimos 7 segundos de esta primera etapa van a ser para Glorias. Bravo jugando para Otero, que va a tener que disparar. 5, 4, Bravo, 3, 2, uy, casi, ahí. Final entonces de este primer tiempo, 0 Asturiano, 0 Glorias. Nos tomamos un minutito para respirar y en un rato volvemos con el análisis de la tabla con estos resultados parciales.
Bueno, no tuve tiempo para repasar con los resultados momentáneos, pero lo que les mencionaba en el inicio del partido. Glorias que con una victoria se aleja por 4 puntos de sus perseguidores. Ayer han empatado Almafuerte y Arsenal, que son los que estaban peleándole la punta por ahora a Glorias. Tenemos que decirlo, 9 fechas van recién. Es poco tiempo, hay inicio aquí del segundo tiempo. Benvenuto buscaba a Lavaqué, que hacía lo posible para bajarla y la bajaba. Y ahora la salida para Glorias. No lograban conectar, va a ser para Asturiano, Fiumara. Jugando para Benvenuto, no, se la deja a Benvenuto. Benvenuto buscaba a largo, la pelota le queda a Glorias, que intenta finalizar, pero está bien parado Asturiano. Ahí bloqueaban entre los dos, Bravo y la pelota juega para Chirola. Valdés intentaba con Bravo, no lograba conectar. Y ya Benvenuto con la pelota, jugando para Verdún, control orientado hacia adentro, se abre el lugar para jugar hacia afuera. Ahí intentaba con Lavaqué, Bravo que se la quedaba, Benvenuto que despeja el pecho de Fiumara. Valdés y la pelota, Chirola jugando para Bravo. Fiumara intentaba, no sé si conectar, era más despeje que otra cosa. Ya tengo bien la listita de los de Glorias, les pido 1000 disculpas a la gente de Glorias si me equivoqué en algún apellido. Nos habían pasado antes una lista, después hubo cambio de números, bueno, cosas que suceden, que pueden pasar. Acá Bravo conectaba limpio con Chirola. Valdés, una vez más para Bravo. Bravo para el número 6, Leguizamón. Para el 12, Lucho Pérez, no podía. Chirola a esa pelota, festeja el banco de Asturiano la desatención de los de Tigre. Y va a ser reposición para Asturiano. Verdún jugando para Benvenuto. Benvenuto con calma para Fiumara, que recibe esa pelota y camina. Espera la cortina de Lavaqué, va hacia adelante, busca el disparo. Y tiene que empezar a darse cuenta un poco más Fiumara de que tiene una marcha más cuando cambia de dirección. Tiene hasta sexta. Si nosotros tenemos hasta cuarta, quinta, él tiene hasta sexta. Acá Leguizamón le pone el pecho a la situación, baja la pelota, el disparo contra Verdún que bloquea. La cobertura era de Lavaqué para que no pueda reiniciar con Chirola Valdés. Y ahora Tobías Leguizamón, que apoya en la línea, hace que esa pelota no se mueva. Se la toca porque se movía, Bravo que intentaba, Valdés que quería finalizar esa pelota y Testón tratando de apurar. Y sí, apura para Lavaqué, que trata de bajarla a nada, porque no había nadie y ahora la contra de Glorias. Bravo y la pelota va a buscar disparo. No, amaga a Fiumara y ahí sí buscaba el disparo, fue buena esta. La de Matías Bravo, bueno, se lamenta Asturiano por la salida, pero las desatenciones son comunes, son de ambos equipos. No logran encontrarse con salidas limpias. Me parece que es más mérito de los rivales en la presión que falta de eficacia de los propios en la salida. Eso habla bien de que ambos equipos están predispuestos a presionar. Acá se le iba larga a Verdún, pero fue buena. La de Lavaqué, devolución de pulgares hacia arriba entre Juan Cruz y Juan Manuel. Acá el arquero Otero con la pelota. Juega para Lucho Pérez para Chirola, que la pone hacia adentro. Y de pecho pone el 1-0. Tobías Leguizamón, que se encontró esa pelota en el segundo palo, tuvo que poner el pecho nada más. Y encuentra el primero de la noche, Glorias. Cuando van 17-07 de esta primera etapa. Pero todavía muchísimo tiempo tiene Asturiano para encontrar. Acá Fiumara en el mano a mano. Pasaba sobre Bravo, no pasaba sobre Valdés. Fiumara jugando para Benvenuto. Benvenuto para Verdún. Verdún para Benvenuto. Intenta sobre la banda. Juega de nuevo con Verdún. Verdún a la otra. Buscando a Lavaqué, que no llegaba. Todavía resta casi todo el segundo tiempo. Han pasado 3 minutos nada más.
Acá Lucho Pérez con la pelota. Intenta sobre Lavaqué, sobre Verdún. Toca último en el jugador de Glorias. Bien, atentos los árbitros. Pide la distancia a Verdún, pero tranquilidad, tiene que averiguar. Juanchi buscando lejos a Lavaqué. Se fastidia Verdún. Y Otero que va con la salida buscándolo a Bautista Germano. Germano que reinicia con Valdés. La pelota le llegaba a Nazareno Germano. Lograba cortar Fiumara y va a haber una nueva salida para los de Tigre en los pies de Lucho Pérez. Y un asturiano que tiene que tratar de encontrarse rápido con un empate que lo vuelva a poner en partido. Otero y la pelota jugando para Lucho Pérez. Lucho Pérez a la banda. La pone hacia adentro. Estaba atento Fiumara para cortar. Y Nazareno Germano que reinicia una vez más con Otero. Lo usan mucho al arquero para las salidas. Acá Valdés jugando sobre la banda. Bautista Germano que la agarraba muy de abajo. Se iba muy arriba esa pelota en el intento de buscar segundo palo. La pelota se pierde por la línea lateral. Acá la más cercana a nosotros. Y Verdún jugando con Fiumara. Fiumara buscando directo a Lavaqué. Luchaba con Valdés. Chirola que se queja de una falta. Para mí era legítimo en este caso el duelo. Acá Fiumara que no puede. Le pide perdón Vega que se apuró a jugar ese lateral. Tenía que pedir distancia para hacerlo bien. Tiene que estar tranquilo, calmo, sereno. Asturiano para lograr encontrar el empate en el marcador. Acá no podía girar ante la marca de Alfonso Vega el número 12, Lucho Pérez. Era el 14, perdón. Bautista Germano. Galdelli jugando a la banda para Vega. Vega que la va a poner al segundo palo. Se tiraba al piso bien Germano. La pelota le queda a Galdelli. Busca el disparo. Bloquea. Lucho Pérez, bueno, tiene que agarrarse de esto. Asturiano, manejar los laterales, las pelotas paradas para tratar de encontrar las situaciones claras. Galdelli una vez más el encargado. La saca para Pichi que busca el disparo y a mano. La vi yo sola, la mano de Nazareno Germano. Y un nuevo lateral para Asturiano en zona 3/4 de moverla y finalizar. Galdelli que la pone para Lavaqué, que no podía agarrarla bien. Le ganaba la posesión a Chirola, pero no podía encontrar el disparo claro. 15 minutos clavados le restan al encuentro aquí en Glorias de Tigre. Y Chirola Valdés con la pelota jugando para Maxi Gómez. Le pone el pecho Pichi, no pasa a esa pelota. Y Maxi Gómez jugando para el capitán Chirola Valdés. Es increíble, está todo el partido Valdés de último, el capitán de Glorias. Chirola intentando sobre la banda, ingresa hacia el medio. Juega para Nazareno Germano. De atrás Benvenuto, hay falta para Asturiano. Lo agarró feo ahí de atrás Benvenuto, que encima se llevó la peor parte. También un poco sabe que se tiene que quedar porque se le viene la amarilla. Fue una falta fuerte. El árbitro que lo espera le muestra algo Benvenuto en su tobillo. No lo veo igual al árbitro con la tarjeta. Me parece que el tiempo que hizo Benvenuto en el piso lo ayudó a que reflexione el juez. Ahí está, perfecto. No le saca la amarilla, pero va a haber un claro tiro libre para Bravo ahí en la zona de finalización. Veremos cómo la mueve Glorias. Esperemos que sea bien defendido por Asturiano. 14 minutos 30, todavía muchísimo tiempo. Y sí, hay poco lugar, se queja Bravo, pero es la realidad. Hay poco lugar en las bandas para jugar. Bravo buscaba el segundo palo, Testón que no puede controlar esa pelota, le queda el rebote
al número 14, Bautista Germano. Una lástima esta de Testón que no pudo quedarse con esa pelota. Es el 2-0 para Glorias. Y ahora es uno más de distancia el que tiene Asturiano para intentar levantar. Veremos cómo logra adaptarse Asturiano a esta adversidad. Acá recupera Maxi Gómez que llega a línea de fondo, lo bloquea Galdelli. Hay duelo ahí de brazos entre Galdelli y Maxi Gómez, pero desde todo el partido, yo ya lo vengo viniendo acá. Pichi encontrando a Benvenuto que va a intentar girar, la pelota le queda a Vega, pone el segundo palo para Galdelli, buenísima la respuesta de Otero. Y va a haber un nuevo lateral para Asturiano, esta también, clarísima. Una gran respuesta del arquero de Glorias. Acá Pichi buscando una vez más a Benvenuto. Chirola, que lo habilitaba a Bautista Germano. Y la pelota ya es para Asturiano. Se caían ahí Valdés y Benvenuto. Encuentra salteo Vega con Galdelli. Galdelli que lo va a buscar a Vega. La pelota se pierde, se queja Benvenuto. Y el juez que va a tener su momento didáctico con Chirola y Benvenuto. También, dos de mucha experiencia. Y ambos los capitanes de los equipos, así que no creo que pase a mayores. Me parece más que fue un intento de Benvenuto por sacar alguna falta ahí en esa zona cercana con el duelo entre pivot y último, que siempre puede tener alguna infracción de un lado o del otro por un forcejeo. Me parece que eso era lo que intentaba Benvenuto. Pichi y la pelota intentaba la paralela con Benvenuto, no podía. Siguen esperando Cantarella y Set ingresar en la rotación. Poco de Rodri Ortman. Chirola jugando con Nazareno Germano y Nazareno Germano jugando para Maxi Gómez. Maxi Gómez que encuentra salteo con el otro Germano Bautista. Le venían de atrás a Benvenuto. Tocaba así, último en él, la pelota. Y una vez más Otero, lo que les mencionaba, usa mucho Glorias a su arquero para salir de la presión. Acá se caía Pichi. La pelota le queda a Juani Lopetegui. Una lástima porque llegaba bien Pichi a cortar esa pelota, pero la fortuna acompañaba al de Glorias. Y Lopetegui, que se prepara para jugarlo, se la pisa a Nazareno Germano. Y ya se la bajan a Vega. Vega jugando para Pichi, que ingresa y encuentra una vez más a Alfonso. Vega jugando para adelante con Galdelli. Galdelli que espera, ingresa y vuelve a jugar con Pichi. Pichi para Galdelli, Galdelli para Vega. Vega que intenta salir para afuera, se queda con la pelota, trata de ponerla para Gómez Ares, se pierde por línea de fondo. La caprichosa va a ser salida para Tigre en los guantes de Otero. Y uno de los pocos arqueros que queda del futsal que usa guantes, Otero. No veo si tiene, sí, no tiene. Dedos cortados en los guantes de Otero. Pero bueno, guantes al fin acá. Vega conectando con Gómez Ares. Gómez Ares para Galdelli. Un asturiano que ha logrado a lo largo de todo este partido conectar rápido con pivot. Acá le iban fuertísimo a Pichi abajo. Ha logrado conectar rápido con el pivot en todos sus cuartetos, tanto con Benvenuto como con Lavaqué, como ahora con Gómez Ares. Eso es fundamental. Porque ante una presión buena como la de Glorias, alta, lograr conectar con pivot hace que la línea defensiva tenga que replegar. Entonces eso lo está haciendo bien Asturiano. Tiene que tratar de llegar con mayor continuidad a pasar la línea de la pelota para poder finalizar. Y ahora, con 11:50 por jugar, tiene un buen tiro libre Asturiano. Veremos cómo lo trabaja para tratar de encontrar el gol que lo ponga a uno del empate. Son 2 de diferencia. Navarro hablando con Pichi. Vega que cortina a Galdelli. Galdelli que busca el disparo. Gómez Ares que intenta ponerla hacia adentro. Bloquea en Chirola Valdés. Va a haber tiro de esquina para Asturiano.
Gómez Ares que lo juega para Fiumara que buscaba el disparo, Bravo que bloqueaba. Y Gómez Ares una vez más preparado, jugando para Galdelli. Galdelli buscaba el disparo, la pelota revienta el primer palo, el ángulo del primer palo defendido por Otero. Gran disparo, sacaba el zurdo Galdelli, que acá la deja dentro del campo de juego. Gómez Ares que intentaba, la pelota que le llega a Maxi Gómez. Se quejaba el banco asturiano que se iba esa pelota una vez más Gómez. Jugaba para Lopetegui que intentaba darse vuelta. Y ahora Bravo, el encargado de ese lateral, jugando para Gómez. Gómez que intentaba conectar con nadie. Acompaña esa pelota a la línea de salida Testón, que ya la baja con Vega. Alfonso conectando una vez más con Gómez Ares. Colo reiniciando con Galdelli. Galdelli de banda a banda con Fiumara. No, va a esperar que corte, va a jugar con Gómez Ares. Gómez Ares que ingresa. Le corta a Bravo esa pelota. Recuperaba a Galdelli, trata de sacar la contra, juega para Fiumara. Fiumara que ingresa, tiene dos jugadores, recupera el de Glorias, traba a Gómez Ares, pone el cuerpo, limpia para Vega. Vega con la continuidad para Fiumara. La pelota le va a quedar a Galdelli que busca el disparo. Y otra más que se pierde cerca del ángulo derecho del arquero Otero. Se escuchó el de todo el banco asturiano, pasó cerquita esta también. Y Navarro ahora que quiere que presione su equipo en la salida. Acá Gómez Ares presionando a Bravo, trataba de anticipar Vega, buen caño, le tiraba a Lopetegui que lo agarraba de la camiseta, va a sumar esa falta igual después. Viene en la continuidad del árbitro, Galdelli que juega para Gómez Ares que pone el cuerpo y va a tener que reiniciar. De atrás se la saca bien. Lavaqué que recupera, va a tener que intentar el mano a mano. Fiumara y la pelota, bueno, todo ensuciado ahora. Fiumara se va a animar a buscar el disparo, no la puede pisar, Bravo y la pelota. Y ahora sí, pide el cambio Galdelli y va a sumar, a ver qué suman. Suma una para Asturiano, entonces. Bueno, un despelote se armó en este pasaje. 9 minutos 55, todavía tiene buen tiempo Asturiano. 9:55, 10 minutos, llegamos a la mitad de esta segunda mitad cuando se levanta la gente de Glorias. Otero buscándolo a Lopetegui. Testón y la pelota, va a buscar rápido a Lavaqué. Lavaqué que le pone el pecho, Bravo que lo seguía, intentaba recuperar. Fiumara y la pelota. Traban con el jugador de Glorias que era Lucho Pérez, va a haber lateral para Asturiano. Y un nuevo lateral en zona finalización, lo va a trabajar Gómez Ares jugando el salteo con Fiumara, que le va a proponer el mano a mano a Bravo. Encuentra salteo con Benvenuto a la banda con Lavaqué que intentaba girar, traba, Lopetegui le queda para Asturiano. Para mí era clarísima esta para Asturiano, tocaba último Lopetegui esa pelota. Y Navarro que quiere que Manu presione, porque como les decía, Glorias utiliza mucho a Otero para la salida. Entonces Navarro ha identificado esto y le pide a Lavaqué que presione a la salida del arquero. Perfecto, entonces para que suceda esto, bien, la lectura de Navarro ante la presión de la salida del arquero. Glorias tuvo que rifar esa pelota y fue salida para Asturiano. Fiumara intentando conectar con Lavaqué para Benvenuto para Lavaqué, estaba atento Bravo, Testón y la pelota, la va a sacar, va a buscar el disparo, juega con Gómez Ares contra Bravo que recupera, Bravo contra mano a mano, llega bien Fiumara. En la cobertura Lavaqué, va a tener que intentar sacarla, se va lejos esa pelota, pero bien, una lástima. Y Suárez, el arquero suplente, le dice con el gesto, dale vos, y con las manos hace el gesto de pegarle con todo el empeine acá a Bravo. Jugando para Leguizamón que le rebotaba a Bravo, sin peligro para el arco defendido por Testón, que ya juega con Fiumara. Y Fiumara que quiere saltear con Gómez Ares, no puede. Bravo lo presiona bien, le gana el mano a mano al 10 de Glorias, va a enganchar y va a buscar disparo. Fiumara. Otra clarísima para Asturiano, Iván. Estamos cerca de el gol del descuento, fue buenísima esta de Fiumara, que después de una imprecisión logró con el pie a pie sacarse de encima a Bravo y seguía enganchando de derecha hacia la izquierda. No lo voy a decir, no lo voy a comparar. Buena vuelta de Fiumara ahora. Pero hace muy bien ese gesto de Fiumara desde la derecha ir enganchando hacia la izquierda para encontrar el disparo de zurda. Esta también se perdía cerca del arco defendido por Otero. Y ahora Asturiano presionando directo sin el viaje de la pelota para que pase esto. Ganar ahí. Le ponía el brazo Nazareno Germano a Gómez Ares.
pero lograba recuperar rápido la posesión Asturiano. Fiumara con paciencia va a jugar para Gómez Ares. Y el Colo por la banda para Benvenuto. Doble pivota ahora de Asturiano, 2-2. Benvenuto rebotando para Fiumara. Fiumara que va a salir para afuera, lo bloqueaba Lavaqué que pone el cuerpo, recupera bien esa pelota con falta. Dicen los árbitros. Siete minutos 56, todavía muchísimo tiempo. Quiere apurar Benvenuto, pide calma Gómez Ares. Queda muchísimo tiempo todavía, 2 goles son poco. Y está cerca, está al caer. Las últimas más claras han sido de Asturiano con los disparos de Galdelli y Fiumara. Benvenuto jugando para Gómez Ares. Y Gómez Ares para Fiumara. Fiumara que espera la cortina de Lavaqué. Y corta. Inteligente acá el Sure para dejar que esa pelota salga. Se resbalaba ahora Manu. Fiumara esperando la cortina de Lavaqué. Propone el mano a mano. Tira un caño. Pasa. Rebota en él la pelota de Juan y Lopetegui. Aprovechaban para chocarse. Después uno iba a patear, el otro iba a patear. Nada. Lícito completamente. Y la salida de Gloria ya con Nazareno Germano jugando para Otero. Acá no pudo presionar a Asturiano, entonces tiene que replegar. Germano y la pelota. Jugando con Pérez. Y Pérez para Valdés. Valdés para Germano. Germano para Valdés. La mueve Glorias. Tiene que empezar a presionar a Asturiano. Acá Lavaqué atento. Fiumara que trata de dejarla. Chirola que gana el duelo. Benvenuto era que no quiere que esa pelota se vaya. Quizás será mejor ahí dejarla salir o a ver lateral. Para Glorias. Germano jugando con Otero. Lo que les digo, Glorias tiene un lateral y la baja con Otero para que camine para adelante y hunda la presión de Asturiano acá. Chirola Valdés intentando girar. Ortman de cerca. No logra ganarle la posesión. Y Lucho Pérez, el encargado de ese lateral que la juega para Nazareno Germano. Se queja Gómez Ares de que le patea. Se queja Gómez Ares, no le pega la pelota, me pega a mí. Seis minutos 48. Siendo las 11:07 de la noche. Estamos bastante bien de tiempo. Ha empezado puntual el partido. Chirola que buscaba el disparo. Lavaqué que lo bloqueaba. Ortman que completaba. Gómez Ares que reiniciaba con Benvenuto. Benvenuto para Ortman. Ortman que ingresa y juega con Gómez Ares. Control orientado del Colo y juega una vez más con Ortman, que ahora no tiene pase. Va a jugar para Testón. Testón que la tiene que tirar a donde puede. Fue buena esta. La presión de Glorias ante una mala sucesión de pases de Asturiano en la salida. Y ahora Lavaqué directo a presionar a Chirola. Y ahora Gómez Ares directo a presionar a Lucho Pérez. Grita ¡yo! Testón salta a despejar esa pelota. 6 minutos 18. Y con esta victoria momentánea, parcial, se despega Glorias de sus perseguidores. Y hay minuto pedido entonces ahora por parte de Asturiano.
Bueno, y el minuto. Gloria pide amarilla, el juez dice no hay orden, entonces no sería un cambio mal hecho. Y ya me parecía que el minuto era para trabajar el arquero jugador. Navarro, que a falta de 6 minutos decide poner arquero jugador. Me parece más que nada para intentar encontrar un gol y después de ese gol sacar arquero jugador por algunos minutos más. Es una estrategia buena. Antes que esperar que queden 3 minutos, por ejemplo, para jugar el arquero jugador, a los 6 se juega para encontrar un gol, después seguir jugando normal a ver si se encuentra el empate, y de no suceder se vuelve a poner el arquero jugador. Acá no podía bien comenzar, pero Cantarela con la pelota se la cede a Bravo, Bravo que va a buscar el disparo. Caminar lo que están abiertos los alas, es lo que llevo a escuchar que dice Tincho Soiza hoy haciendo rol de Dante Costanzo por lo que decía de su lesión. Y esto es fundamental. Los salteos, Cantarela que ingresa, juega para Gómez Ares al piso. Tienen que tratar de que Bravo no patee. Bien, Cantarela al piso. Intentaba que sea para el lateral, Bravo que apura. Valdés una vez más para Bravo. Presiona bien Asturiano ahí, Otero que la rifa, bien Asturiano recuperando rápido la posesión. Y ahora tiene que hacer todo lo posible para volver a jugar con arquero jugador, pero Glorias tampoco lo va a permitir. Gómez Ares jugando para Benvenuto y Benvenuto buscándolo a Lavaqué. Lavaqué. Me parece que en esta compensó el árbitro porque era mano de Lavaqué, pero después último la tocaba el Chirola Valdés, entonces el juez dijo más fácil lateral para Glorias. Y compensamos. Y ahora Asturiano que esto, lo que les decía, presionar rápido a Otero para que pase esto. Bien, bien Asturiano identificando que en los laterales hay que presionar la salida del arquero para que no logre hundir. Acá Fiumara, que se hace fuerte y juega para Gómez Ares. Gómez Ares para Fiumara. Que pase el tiempo es lo que pide el DT de Gloria justamente para que Asturiano no pueda volver a una posesión con arquero jugador. Y acá Bravo con Otero, lo que les menciono. En todos los laterales que pudo, Glorias jugó con Otero como un jugador más. Valdés con Bravo. Bravo buscándolo a Tobías Leguizamón, no lo conseguía. Y entonces ahora sí Asturiano tendrá una posesión para manejar con arquero jugador. A falta de 4.35 para el final, tiene buen tiempo Asturiano si logra manejar bien el 5 para 4. Tiene que seguir encontrando los salteos. Ese que intentaba antes Cantarela, el que hizo antes Gómez Ares, entre ellos. Entre Cantarela y Gómez Ares tienen que encontrar los salteos. Ese, para desestimar la defensa. Perfecto, ese es el movimiento que hay que hacer porque cuando hay un salteo es cuando la defensa no logra acomodarse. Acá Testón que la baja, trata de salir, juega para Lavaqué y sigue. Y ahí la juega para Testón, se la queda Fiumara, busca disparo. Y lo que les digo, córranse cuando la baja Testón y sale de abajo porque se pasa por encima. Otero buscándolo a Germano. Fiumara, Lavaqué de pecho, intenta con Fede, la pelota que se escapa. Y va a haber una nueva salida para Glorias en los pies de Bravo. ¿Se van a animar a subir o no? Sí, perfecto, rápida la presión sobre Chirola y ahora perfecto la presión sobre Otero, bien. Esto tiene que identificar a Asturiano, tiene que tener paciencia Fiumara, se apuró, era para 5 para 4. Y ahora sí, el tiro de esquina, cabeza, gordo cabeza, es lo que le grita Galdelli a Fiumara, porque claro, no era para apurar, era para tranquilo, ponerla en el piso y jugar el 5 para 4. Lo que va a hacer en esta Asturiano. Benvenuto para Gómez Ares. Gómez Ares una vez más para Mati Benvenuto, que se va a animar al disparo. No, juega con Cantarela. Y Cantarela para Benvenuto. Y Benvenuto para Gómez Ares. Y Gómez Ares para Lavaqué. Y Lavaqué que va a buscar el segundo palo. Bueno, la respuesta de Chirola. De media vuelta intentaba Bravo. Y subí. Es lo que grita el DT de Glorias para esto. Que no pueda haber salida. Fiumara contra Chirola. No puede Cantarela. No podía, Coqui es indirecto. Bravo jugando para Chirola. Valdés para Otero y Otero que la tiene que rifar. Testón que la baja. Dudaba en salir. Benvenuto que buscaba a Lavaqué. Chirola que anticipa. Sin falta. Ahí sí había mano. Perfecto.
Ya había terminado la posesión de pelota. Lavaque no entra en esas porque es un señor, es un rey. Y un gran competidor de este deporte, el sureño Juan Manuel Lavaque. Bautista Germano, que lo atendía de paso, ya que estamos. Y una nueva posesión de 5-4 para Asturiano. Cantarela, cuando confirmara que la pone adentro. 2 minutos 38 le van a restar al partido. Y ahora sí, Asturiano que tiene que presionar directamente para que Otero haga esto. Tirarla de una. Recibe Bautista Germano, que logra reiniciar con Chirola Valdés. Y ahora rápida la presión de Asturiano, que no puede reiniciar. Recupera Benvenuto para Fiumara. Fiumara que traba y gana sobre Chirola Valdés. Se ensucia la pelota, la saca Bravo. Dos minutos 27 y una nueva posesión en superioridad numérica con el arco al descubierto, claro, pero superioridad numérica al fin. Acá Galdelli, que va a intentar con Gomezares, puede con Gomezares, y Gomezares intentaba el salteo, lo cerraba bien Germano, la pone el segundo palo Cantarela, salía bien Otero a cortar esa pelota, y Gomezares que ya juega con Benvenuto, y Benvenuto que con paciencia juega para Cantarela, Cantarela para Fiumara, Fiumara que la pone, ay, yo de acá pensé que había sido gol, Dios mío, se perdía por afuera esa pelota. Bueno, Chirola Valdés, que como les digo, tiene años de botines comprados para este deporte, pide que entren a secar ese espacio que estaba húmedo para ponerle un poquito de calma a este momento en el que Asturiano está con las ganas de ir para adelante. Acá se quejaba todo Asturiano de una falta sobre Benvenuto, para mí la era, los árbitros dicen no, Gomezares jugando con Galdelli, Benvenuto buscando a Fiumara. Y ahora Cantarela con la arquero jugador jugando para Benvenuto. Y Benvenuto con Gomezares. Gomezares que va a intentar el disparo. Gomezares, buena respuesta de Otero, fue buenísima esta. La del Colorado, Benvenuto que trata de dejarla dentro de la cancha. Una lástima esta. Cuando queda minuto 10 para el final, encuentra salteo Gomezares. Cantarela y el disparo, se lo encuentra Galdelli. ¡Hay gol! ¡Hay gol de Asturiano! Es el 2-1 de Galdelli. A falta de 1 minuto 0-8 para el final. En la primera, que la fortuna estuvo de nuestro lado. Y ahora Asturiano tiene que ir con todo en busca del empate. Perdón que lo diga así, pero es plata o mierda. O el 3-1 o el 2-2. Acá Bravo que no podía. La agarra Testón, va a presionar. Glorias no puede jugar con el 5-4. Asturiano. Gomezares que juega con Galdelli. Galdelli para Fiumara. Fiumara para Galdelli. Cortaba Chirola Valdés. Galdelli que tiene que presionar a Otero. Otero que era larga. Y ahora sí. Paremos la pelota. 47 segundos para el final. Veremos cómo la maneja Asturiano con el 5-4. Y como les digo, perdón que lo diga así, pero plata o mierda. Cantarela no puede con Fiumara. Es el 3-1 o el 2-2. Acá Bravo que trataba de hacer que la pelota consuma segundos. Toca en el techo, así que va a ser desde la mitad de cancha. 37 segundos para el final. Y un partido que estuvo bastante tranquilo. Ahora tiene un final para el infarto, porque Asturiano tiene que ir a buscarlo para encontrar el empate. Bueno, tranquilidad la de los jugadores. Nosotros nerviosos. Benvenuto para Cantarela. Fiumara que sale para afuera. Bueno, para mí era un penal clarísimo de Chirola Valdés sobre Fiumara. Se gana la amarilla Federico, estaba cerca. El árbitro se le tira al piso el Chirola Valdés, no lo deja girar a Fiumara. Era disparo claro para Fede. 28 segundos para el final. Esta para mí sí, perdonen, lo digo antes, esta para mí era clarísima. Lo engancha abajo Chirola Valdés a Fiumara, no lo deja girar. Y con todo, Asturiano ahora a presionar. Ahí Fiumara sobre Otero. Otero que busca rápido. Una vez más los brazos sobre Benvenuto. Gomezares jugando para Benvenuto. No logra conectar bien esa pelota. Se pierde cerca del arco.
18 segundos para el final y presiona a Glorias. ¿Es plata o mierda? Le cobran la falta ahora sí a Gómez Ares. 13 segundos para el final y va a tener la última Asturiano. Y sí, un final para sufrir, la verdad, con una polémica esa, la de la falta de Chirola Valdés sobre Fimara, pero ya está, no ha sido cobrada y hay que seguir. Cantarela buscando el disparo, Otero hace que corran los segundos. 7 segundos para el final, va a tener una más Asturiano. Cantarela, Benvenuto, 5, 4, corta bien, bravo, y va a haber final aquí en el municipio de Tigre. 3 segundos, Fimara busca disparo. Y ahora sí, va a ser final. Aquí en el municipio de Tigre, victoria de Glorias de Tigre, 2-1 ante Asturiano. Una lástima, ha sido un gran partido. Glorias que aprovecha su oportunidad de sacar diferencia en la cima de la tabla. Y un Asturiano que no logra llevarse el empate de Tigre. Nosotros nos reencontraremos con una revancha rápida el martes versus Nueva Estrella. Les agradecemos a todos por estar prendidos a la transmisión. Para mí, un placer, un honor y un privilegio poder estar acá de vuelta. Nos veremos la próxima. Chau.